política, cultura, deportes y todo lo que puedas imaginar lo encuentras aquí en La Cháchara. Levántale y comenzamos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es La Cháchara Política en Voces Ciudadanas Radio. Tenemos la producción del compañero Fernando Elías, como siempre en los controles, en ausencia de Paola Bedoya, y la conducción de su servidor David Langrave, en ausencia también de mi compañera Dulce María Romo. Pues hoy es un día especial para el planeta, como todos ustedes ya saben. Es la conmemoración del aniversario de la promulgación de los derechos humanos por la entonces esposa del secretario general de las Naciones Unidas, y que hasta el día de hoy nos recuerdan que en democracia la dignidad de los seres humanos debe estar por encima de cualquier manifestación o expresión. Digo esto porque es muy lamentable que el secretario de la Marina el día de hoy haga un pronunciamiento respecto de los desaparecidos de Ayotzinapa y que asevere que los padres de los normalistas desaparecidos manipulan. Dice que es lamentable que esos grupos saquen raja del dolor por los jóvenes desaparecidos y que son el pretexto que buscan algunos grupos para desestabilizar al país. Yo le recuerdo al señor Vidal Soberón, que es el secretario de la Marina, que los derechos humanos son incuestionables y que él, como servidor público, al igual que todos sus subalternos, están obligados a respetar los derechos humanos. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho a la libre expresión, con la que se han manejado y conducido los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Así que muy lamentable que el secretario de Marina comente este tipo de improperios que atropellan a todas luces los derechos humanos y el espíritu de justicia que debe prevalecer en un Estado de Derecho como es al que aspira a llegar el régimen federal mexicano, que por supuesto no lo es, pero al menos lo aspira. Magro favor le hace el secretario de Marina al presidente de la República con este tipo de declaraciones, que por otro lado lo único que hacen es evidenciar su falta de sensibilidad, pero además su falta de respeto por la dignidad de los seres humanos. En ese sentido, nos unimos desde Voces Ciudadanas Radio a una condena enérgica en contra de estas declaraciones y en contra de la persona, no del cargo, de la persona del señor Vidal Soberón, que malamente ocupa hoy una Secretaría de Estado de primerísimo orden. Pero además, en otro nivel de asuntos, pues resulta que rascándole allá a La Cháchara nos hemos encontrado con que el señor Mancera, que va de mal en peor y va de tumbo en tumbo, no da una, sigue empujando la instalación de parquímetros en colonias en donde el crecimiento del giro mercantil, producto de las corruptelas de los delegados en turno, ha provocado caos vial. Bueno, pues lejos de ayudar a resolver el problema de la movilidad que se ocasiona con este caos vial, el señor Mancera, en un afán y en un alarde de privatización del espacio público, sigue impulsando la instalación de parquímetros. Pues déjenme decirles que a la vuelta de la sede nacional de Movimiento Ciudadano sobre la calle de Nebraska, hay una serie de vecinos que mantienen cerrada la calle precisamente en aras de ejercitar su legítimo derecho a impedir la privatización de las calles.
Como bien se sabe, la burbuja de especulación inmobiliaria desatada por las administraciones panistas en la delegación Benito Juárez ha propiciado la construcción indiscriminada de condominios sin el número de estacionamientos suficiente para los vehículos de los recién llegados nuevos vecinos, con lo cual las calles, una muy buena parte del día, son ocupadas como estacionamientos para los clientes y propietarios de todos los comercios que hay, por ejemplo, en la colonia Nápoles. Y por la noche, los propios vecinos que tienen más de un vehículo automotor tienen que utilizar la vía pública para estacionarse. El señor Mancera, compadre de Mauricio Toledo, y ahorita van a entender por qué digo esta relación de amistad y filiación entre ambos personajes, se ha dedicado a la tarea de privatizar las calles a través de la instalación de parquímetros, como lo hizo el delegado de Coyoacán apenas hace unos 3 meses, privatizando los estacionamientos de los parques públicos, a los cuales les colocó un balizamiento alrededor con una entrada única, de tal suerte que se estreche la posibilidad de ingreso y egreso, y colocando una caseta, pues ahora cobran el estacionamiento en los parques públicos como una medida de privatización del espacio público, de la calle que se financió con los recursos públicos y que nadie sabe a dónde van a parar esos ingresos. Son parques que cuestan 26 o 27 pesos la hora en el estacionamiento, de los cuales no se obtiene un recibo de pago por ese servicio, pero tampoco se sabe qué destino tienen esos pequeños recursos que el delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo Gutiérrez, recauda todos los días cobrando el estacionamiento en áreas públicas. Bueno, pues el señor Mancera, que dicho sea de paso es un poco más inocente que Mauricio Toledo en ese sentido, se ha dedicado ahora a ver la manera de privatizar el espacio público, buscando instalar parquímetros tanto en la colonia Nápoles como en las colonias Roma y Condesa, y ahora también en el centro de Coyoacán. Es decir, el señor quiere establecer un negocio del cual pueda vivir ahora que le tumben la cabeza, porque es como gobernante un pésimo personaje y como político una auténtica nulidad. Por lo tanto, este hombre, que todos pensábamos que era ciudadano, no solo se estrena, sino se destapa abiertamente como un ambicioso y voraz empresario con funciones de político. Pero bueno, para el señor Mancera, un recordatorio: el abuso y el atropello de sus facultades le costó la cabeza a su secretario de Seguridad Pública, quien hace apenas unos cuantos días ha sido defenestrado por los intereses de las tribus perredistas que tienen representación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que se duelen precisamente del mal gobierno de Miguel Ángel Mancera. Mientras Mancera le hace la tarea sucia a Enrique Peña Nieto intentando reprimir todas las manifestaciones que se suscitan en amparo del legítimo derecho de la libertad de expresión, pues el secretario, con instrucciones desde luego del jefe de gobierno, se dedicaba a reprimir estas marchas, estas manifestaciones, y eso le genera no solo una mala imagen al PRD, sino también una pérdida de votos y de simpatía en la percepción ciudadana, con lo cual en 2015 se le complica la elección al PRD. Por eso, una buena cantidad de diputados locales perredistas le solicitaron al jefe de gobierno la remoción del secretario de Seguridad Pública, como para mandar un mensaje a la ciudadanía de que ellos están actuando como partido en contra de quien reprime las manifestaciones. Sin embargo, creo que es demasiado tarde, porque el PRD no solo va en picada,
está literalmente desplomándose en la capital del país, precisamente por los errores y faltas de atisbo que tiene el señor Miguel Ángel Mancera como gobernante y la enorme cauda de corrupción que han generado los jefes delegacionales, a quien el señor Héctor Serrano no ha podido controlar ni meter en cintura. Prueba de ello es que hoy se duelen los ciudadanos de Tlalpan, por ejemplo, con las corruptelas de Marisela Contreras. Los ciudadanos de la Magdalena Contreras se duelen de los atropellos de Leticia Quesada. Los ciudadanos de Gustavo Madero se quejan precisamente de los abusos cometidos por Nora Arias en materia de recursos públicos. Y así va la enorme lista de jefes delegacionales que están literalmente depredando el erario para ahorrar el cochinito que les permita participar en mejores condiciones en el 2015, buscando ya sea una diputación local o una diputación federal, como es el caso del jefe delegacional de Coyoacán, a quien le urge ser investido con un fuero, porque el hombre no solo ha depredado el erario público, sino además ha atropellado los derechos de quienes otrora fueron sus socios mercantiles y que hoy, al sentirse literalmente utilizados y defraudados, pues buscarán venganza. Por eso el señor Mauricio, como muchos otros jefes delegacionales, buscarán una curul que les permita gozar del fuero parlamentario suficiente para evadir la acción de la justicia y escapar de las garras de algún reclusorio capitalino. Así que este día de conmemoración y celebración de los derechos humanos en el Distrito Federal, la capital de México, no tenemos nada que celebrar, sino por el contrario, tenemos mucho que protestar y mucho que exigir en materia de derechos humanos. Así que bueno, vaya desde aquí ese mensaje al jefe de gobierno, a su pésimo gabinete y a sus peores comparsas jefes delegacionales en las 16 demarcaciones que componen esta bella ciudad. Así que bueno, para salir un poco de rumbo de ese pesimismo que hoy prácticamente es como la neblina que nos da los buenos días en la Ciudad de México, queremos mandarles saludos a nuestros ciberescuchas que tienen esa gentileza de seguirnos y de aguantarnos miércoles con miércoles. Por lo tanto, un saludo muy fraterno a Ruth Rodríguez, quien también, además de ser ciberescucha, es locutora, a Menina, nuestra cantante española radicada en México, a quien le mandamos un caluroso abrazo y nuestros mayores parabienes, a Esteban Velasco, a Georgina Romero, a Clara Robles, a Lucy Hernández, a Mercedes Espinosa, a Gerardo Manjarres, también otro locutor de aquí de Voces Ciudadanas, y a Dementia Sinner. A ella, feliz cumpleaños en este su día, que se la pase muy muy a gusto, que este día le repercuta en enorme felicidad y que así sean todos los que le resten por vivir. Pues bien, estamos literalmente en medio de una crisis, de la encrucijada de qué va a pasar con México. Bien a bien el presidente de la República no atisba, no aclara su rumbo, los derechos humanos aquí literalmente atropellados, los señores que ocupan los primeros cargos en el gobierno haciendo declaraciones como la del secretario Vidal Soberón, que son verdaderamente lamentables, y sin que se esclarezca el origen del dinero con el que se compró la casa de Las Lomas, que hasta hace muy poco ostentaba la propiedad la esposa de Enrique Peña Nieto, la muy conocida y siempre multivilipendiada gaviota, y pues no encontramos todavía el origen de los recursos con los cuales el señor Hinojosa compró la casa, y el por qué, el motivo que hizo que este señor le obsequiara la casa a la señora Gaviota a cambio de un contrato que es a todas luces improcedente y que además es un insulto para quienes tengan más de un dedo de inteligencia. Nadie puede creer en su sano juicio que ese contrato era válido, un contrato
a 30 años por una cantidad de casi 7 millones de dólares, de los cuales la señora solamente había pagado 12, teniendo, como ella misma dijo, la cantidad suficiente para liquidar el 100% del contrato, producto a su vez de la terminación del contrato laboral que tenía con la empresa Televisa, y que incluso ha servido precisamente para burlas y mofas de sus propios compañeros actores, que aún algunos trabajan en Televisa y otros se han despedido de la empresa, pero que desearían regresar muchísimo al enterarse de las enormes cantidades de dinero que la señora obtuvo por un contrato de exclusividad. Así que a la señora de Peña Nieto le diríamos: cuide lo que dice, porque en una de estas se regresan todos los que antes trabajaban para Televisa y le quitan la chamba. Así que no ande propalando que gana mucho, porque le despierta la envidia a muchos de sus compañeros, quienes con mucho gusto regresarían a hacer el ridículo, no solo en el Teletón, como Carlos Loret y Eugenio Derbez, sino en lo que haga falta, con tal de tener una casa como la que ahora usted tiene en Las Lomas. Así que, señora, cuide la boca. No nos despedimos, vamos a un corte y volvemos con más de las estupideces de Eugenio Derbez. ¿Qué tal, amigos míos? Les saluda con el cariño de siempre su servidor y amigo Justo Verdad. Trato en cualquier momento de mantener la ecuanimidad, porque el que se enoja pierde. Pero ante la avalancha de descalificaciones y agresiones que ha sufrido nuestra primera dama, no puedo apagar la cólera que me invade por el trato del que es objeto doña Angélica Rivera. Señora, de todos mis respetos. Que no, que la señora se compró una residencia de 86 millones de pesos, y que es que la misma constructora de la casa tenía un contrato por 59,000 millones de pesos para construir el tren de Querétaro junto con sus socios chinos. Y, pregunto, amigos, ¿y qué acaso cuando el presidente López Portillo adquirió la Colina del Perro se levantó semejante escándalo? Claro que no, y costaba 5 veces más. Doña Angélica no tenía por qué dar explicaciones de ninguna índole. Sin embargo, honrando su investidura de primera dama y de mujer responsable y honesta, dio a conocer en un mensaje en donde explica lo que todo el mundo ya sabía. La compró con lo que ganó durante sus 20 años de hacer telenovelas en Televisa. ¿Por qué dudan de eso, mis queridos ínclitos amigos? Ya se les olvidó que el profesor Jan González, con su sueldito de maestro, levantó todo un imperio. Que la maestra Elbester Gordillo, con su salario de maestrita de primaria, tiene un avión privado, colección de bolsas Gucci, era una de las principales compradoras en las tiendas más caras de Los Ángeles y de Las Vegas. Cerraban las tiendas para darle atención personalizada. Qué bonitas historias esas de gente pobretona y que se convierte en rica. Y todo por administrada y honrada. ¿Se imaginan una telenovela de la historia de la maestra Elbester Gordillo, estelarizada por Carmelita Salinas? ¡Qué barbaridad! Sería un cañonazo, hombre. Que José Luis Abarca, hasta hace 10 años, andaba vendiendo sombreritos de paja. ¿Cómo terminó? Siendo dueño de Iguala, señores. ¿Y qué hay de Arturo Montiel? O de los hijos de Martita Sagún, que de ser unos pobretones, no tener nada, ahora son en extremo millonarios. Esas son historias de la vida real, no telenovelas. No hay secreto en esto, amigos. No lo hay, mis conspicuos amigos. Todo radica en el sacrificio, en el ahorro y en la buena administración. Doña Angélica Rivera ahorró todo lo que ganó haciendo melodramas televisivos. Ella recibía su valecito de comida
para irse a ingerir sus alimentos al restaurante de Televisa. Con eso esta muchacha se ahorró mucho dinero, un dineral. En las telenovelas, la producción les da el vestuario, por lo tanto, no gastó en ropa, tampoco en maquillaje, ni en peinados de salón, porque todo se lo daba la producción de Televisa, que no lo entienden. Hagan cuentas, amigos, y verán que la señora sí ahorró un dineral, que fue guardando religiosamente como hormiguita, para que algún día pudiera adquirir su casita. Sí, amigos, casita, comparada con las de algunos expresidentes, que la casa que estaba al lado le fue vendida por ampliar la suya y que había pertenecido a una industrial que fue favorecido por el señor Peña Nieto durante su gubernatura en el Estado de México. Y pregunto, caramba, y nada mejor que adquirir algo con un conocido y así tener la seguridad de que no tendrá vicios ocultos o mala construcción, que ya por eso es sospechosa. Que no, que la gaviota se llevó a toda su familia china y hasta se llevó hasta su maquillista recientemente adquirido, si se lo llevó a todos como si fueran... No, prefiero no usar el adjetivo calificativo. Y todo esto lo atestigua una selfie que anduvo recorriendo todo ese lavadero público que son las redes sociales. Y pregunto, ¿usted se sentiría orgulloso de ver descender de un avión a una primera dama toda pastrosa? Eso no vemos, amigos, eso no vemos. Y aquí permítanme poner el dedo en la llaga. Asevero que todo esto, toda esta serie de ataques a doña Angélica, está siendo orquestado por las ex primeras damas, que a su vez asusan a un numeroso grupo de mujeres que no soportan a las mujeres guapas, bellas y con personalidad. ¿Cuánto tiempo hacía que no teníamos una primera dama tan hermosa y tan elegante? ¿Necesito recordarles cómo era la compañera Zuno o doña Nilda Patricia, que parecían vendedoras de artesanías? ¿Se imagina usted a doña Angélica bajar del avión vestida de tehuana y al guapo de doña Enrique Peña Nieto de guayabera bajando del avión en China? Por favor, eso no vemos, eso no vemos. Con algunas honrosas excepciones, todas las primeras damas han estado feas como la guerra, o vestidas como sargentos, o como si laboraran en el Cerro de Tlalpan y Viaducto. Es por eso que atacan a doña Angélica, por eso, dedicándole injuriosas mentiras, burlas y todo, porque la pobrecita desea una casita en donde vivir decorosamente. No, eso no se hace, no se hace. Hablo de denostar a doña Angélica y entender finalmente su auténtico deseo de querer habitar una morada modesta como la que ella pretendía. No, que ahora ya no quiere saber nada de la casa, ya no quiere vivir en ella definitivamente por culpa de todos ustedes. Les hago un llamado para que recapaciten y detengan toda esta luz de críticas sin fundamento. Confío en que así lo harán. Hasta aquí mi petición. Se despide de ustedes su servidor y amigo Justo Verdad. Ya estamos de vuelta, como bien saben, esto es Voces Ciudadana Radio, estamos en la cháchara política, y si al señor Mancera se le olvida y cree que la gente tiene memoria corta, como diría Andrés Manuel, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Hay que recordarle al señor Mancera que desde que llegó ha estado inmerso en escándalos de corrupción, sí, como bien lo escuchan ustedes, queridos amigos. El señor Mancera no pasa una semana sin que se involucre su nombre, o al menos a sus colaboradores cercanos,
en escándalos de corrupción. Y resulta que ahora una nueva. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue depuesto hace una semana el señor Aarón Josué Ramos Miranda, quien ocupaba el cargo de oficial mayor de la Asamblea y a quien se le pidió la renuncia, luego de habérsele demostrado que tiene vínculos con el crimen organizado. Es decir, el señor compró el cargo y se lo compró supuestamente, al menos eso dicen algunas fuentes, al operador político más cercano del jefe de gobierno, que es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Este joven universitario nombró al oficial mayor, hoy defenestrado, precisamente por esos vínculos con el crimen organizado, pero acaba de someter al Pleno de la Asamblea Legislativa un nuevo nombramiento que recayó en la señora Mayra Virginia Rivera Olivares. Ella actualmente está como encargada del despacho de la Oficialía Mayor, sin embargo con posibilidades reales de quedarse ya en el cargo. Recordemos que apenas hace menos de un mes también fue destituido el oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, el señor Edgar González Rojas, compadre de Miguel Ángel Mancera, y que si ustedes le rascan tantito, esta mea culpa del señor Mancera y esta lavadita de cara de su gabinete al exigirles que entreguen todos una rendición de cuentas, haciendo públicas sus declaraciones de situación patrimonial y amenazándolos de que quien no la entregue será destituido, bueno, pues dicen en otros pueblos que el buen juez por su casa empieza. El señor Mancera debiera rendir no solo la situación patrimonial que ocupa en este momento, sino también permitir una auditoría a su estilo de vida, porque ahora circula en redes sociales que lo de su supuesta operación al miocardio no fue sino una farsa montada, que no se sujetó a ningún evento quirúrgico en realidad, que fue salirse del ojo del huracán precisamente por todos los escándalos que estaban propiciando la represión a la movilización ciudadana en contra de los desaparecidos, no en contra de los desaparecidos, perdón, en contra de la desaparición forzada de los 22 estudiantes normalistas. Entonces, ante esa turbulencia, el señor Mancera decidió replegarse y tomarse unas pequeñas, pero muy merecidas vacaciones, en su propio punto de vista, en una casa que dicen compró el oficial mayor, hoy defenestrado, con dinero del erario público, en el sur de la ciudad, que incluso tiene piscina y algunas otras amenidades, como la Casa Blanca de los señores Peña Nieto, y que al caer el señor oficial mayor, bueno, pues el jefe de gobierno puede a sus anchas hacer uso y abuso de esa casa comprada con recursos del erario público. Por lo tanto, es momento de empujar, ciudadanos, amigos, conciudadanos, vecinos y demás ciberescuchas, es momento de empujar una reforma al marco jurídico para que la rendición de cuentas no solo se quede en una revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos, sino que vaya más allá, que nos haga visibles los orígenes de los montos con los que se enriquecen, de los montos con los que se enriquecen sus colaboradores más cercanos, sus parientes hasta en tercer grado, es decir, todo el círculo cercano de los gobernantes, porque ahí es donde está el origen de la corrupción. Este intercambio de favores con tráficos de influencias que tanto afecta el desarrollo de la democracia en México. Recordemos que no puede haber democracia y no puede haber libertad cuando una buena parte de la población carece de lo más elemental incluso para comer. De tal suerte que los escasos recursos públicos con que cuenta el gobierno
deben ser destinados para aquello que los representantes populares han mandatado y que debieran garantizar un mínimo de calidad de vida para todos los habitantes, cosa que no ocurre porque los gobernantes tienen el vicio de autodarse bonos y de pagarse en exceso todo tipo de gastos. Y a ese respecto quiero hacer una reflexión en voz alta, queridos ciberescuchas, porque curiosamente siempre que abrimos un periódico o prendemos la televisión hay una queja en contra de los diputados y en contra de los senadores. Todo el mundo dice que son unos zánganos, que cobran mucho, que no hacen nada, pero yo les diría a ustedes, ¿qué pensarían de un ministro de la Corte que gana en promedio 450,000 pesos y que lo único que hace es revisar el proyecto de ley que hacen sus propios secretarios dentro de la ponencia, es decir, de sus colaboradores, que estudian muy poco y que además fallan de acuerdo a los intereses del poder en turno? ¿Qué pensarían de esos jueces de consigna, como se les conoce, que responden a los intereses del presidente del Tribunal Superior de Justicia, este señor Elías Azar, que además de ser el presidente del Tribunal Superior, es el dueño de los edificios que ocupan las oficinas de los juzgados y que él, en sociedad con su hija, le rentan a los juzgados y al Poder Judicial de la Ciudad de México las instalaciones, y que además imponen sanciones a través de la legislación que van a parar a un fondo de administración y, como ellos le dicen, de apoyo a la administración de justicia, que solamente él opera y que nadie sabe cuál es el destino de esos recursos. Estamos hablando de cientos de millones de pesos mensuales que no se reportan y que nadie sabe dónde quedan, porque la rendición de cuentas hemos establecido, y arbitrariamente, que solamente se le aplique a los funcionarios del Poder Ejecutivo y a los legisladores. Pero déjenme decirles que desde mi muy particular experiencia es el peor y más corrupto de los poderes federales, es el judicial, y no hay quien les enmiende la plana y que además no le rinden cuentas a nadie. Por ahí tendríamos que empezar en este ejercicio de rendición de cuentas, pero van a ver, Ciudadanos en Movimiento va a empujar esa iniciativa de ley y lo vamos a conseguir. Vamos a un corte comercial nuevamente y volvemos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición, que llevan años con el narco como socio. Sé que ustedes mismos dispararon a Colosio, Cedillo con Acteal y La Matanza, tantos dinosaurios que te dieron enseñanza. Moreira, Ulises, Marín en el elenco, llevas en las manos sangre de inocentes por Atenco. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret, México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. ¿Y qué vas a hacer ahora si yo no voté por ti? Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Tú eres parte del proyecto, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en Gran Angular. Tu amigo Mauricio Alonso te invita, aquí en Voces Ciudadanas Radio. Voces Ciudadanas.
Movimiento Ciudadano abre las candidaturas ciudadanas para que hombres y mujeres que quieran transformar la historia de sus localidades tengan los espacios para la participación directa. Hoy son más importantes las personas, los ciudadanos, que los partidos. Lucha de gigantes con 10. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Mojado y les mandamos un saludo a Voces Ciudadanas. Hola, yo soy Connie Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Nuevamente estamos al aire, ya volvimos, Voces Ciudadanas Radio, y esta es la cháchara política. Y miren, ¿qué creen? Les platico. El señor Barack Obama, el vecino de la casa de al lado, hacia el norte, le ha ofrecido a Enriquito Peña Nieto, a quien ya se le hicieron grumos el tepache, le ha ofrecido ayuda para resolver el caso de Ayotzinapa, y dice que movilizaría a todas las agencias gubernamentales que fuera menester para poderle ayudar a su compadre Enriquito, a quien el copete se le empieza a desvanecer precisamente porque el gel no le es suficiente después de tantos agobios que ha pasado, y que el señor quisiera que ya se olvidaran, ¿no? Como les dijo a los padres de los normalistas desaparecidos, ya dejemos esto atrás, demos vuelta a la hoja, cerremos este incidente. Pues además de estúpido e insensible, pues ahora resulta que es pusilánime y cobarde y tiene que pedirle ayuda al señor Barack Obama, que disfrazando esto de un acuerdo diplomático le ofrece la ayuda. Pero fíjense bien que esta ayuda no solo nos compromete con el vecino del norte, sino además nos pone en una situación de riesgo, porque hoy que se festeja el Día Internacional de la Conmemoración de los Derechos Humanos, pues nos encontramos con una nota que anda ahí, pues no digamos muy en la superficie, le hemos tenido que rascar un poquito al tambache de las chácharas, pero que tiene que ver con los métodos utilizados por la CIA en estos últimos 5 años en diversos países del mundo, en donde se supone que ellos se han ofrecido a luchar contra el terrorismo internacional. Yo quisiera darle lectura a esta nota, si ustedes me lo permiten y si su paciencia es suficiente, porque estamos literalmente expuestos y ahora atando cabos con las notas que han aparecido en estos últimos días. Parece que la estrategia para acabar con el escándalo de Ayotzinapa ahora tiene que ver con el uso de inteligencia y de la represión. Ojo, porque así como el ciudadano secretario de Marina se envalentona y dice que esos familiares sacan raja política y que ya es momento de meter mano dura, de esa misma manera hoy nos filtran una nota en diversos medios de circulación nacional que dice que la CIA, es decir, la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, ha provocado muertes por hipotermia y privación del sueño por hasta 180 horas seguidas. Y la nota dice, está fechada en Washington el día de hoy, dice: la CIA engañó de forma rutinaria a la Casa Blanca y al Congreso sobre su duro programa de interrogatorios para sospechosos de terrorismo, y sus métodos, entre los cuales están las simulaciones de ahogo, eran mucho más brutales de lo que la propia agencia había reconocido. El programa, diseñado por 2 agencias contratistas, ojo, para sacar información a sospechosos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, no fue efectivo y nunca produjo información que llevara a desbaratar ni un solo complot, mostró un reporte de la Comisión de Inteligencia del Senado. Y aquí vale la pena detenernos un poquito, porque dice que el programa fue diseñado por 2 agencias contratistas. Eso quiere decir 2 empresas privadas.
empresas privadas que se dedican a torturar, a obtener información a sospechosos, que están avaladas por la propia CIA. Y dicen que este programa fue puesto en práctica del 2002 al 2006, es decir, durante 5 años, e incluyó el interrogatorio de los presos que supuestamente eran de Al Qaeda y fueron a parar a Guantánamo, y de otros cautivos mantenidos en centros de detención secretos en países como Afganistán, Polonia, Rumanía y Tailandia. El informe, elaborado tras una investigación de 5 años, halló que las técnicas usadas eran bastante más brutales de lo que la propia CIA reconocía y de lo que los políticos informaban al público. La publicación de este informe provocó un aumento de la seguridad de las instalaciones estadounidenses en el extranjero, previendo precisamente vendetas de quienes fueron vejados por este tipo de prácticas y de torturas. Este informe examina la detención secreta de la CIA fuera del país de al menos 119 individuos y el uso de técnicas de interrogatorios coercitivas, en algunos casos llegando a la tortura, según declaró la jefa de la Comisión de Investigación del Senado de los Estados Unidos, la senadora Dianne Feinstein. La CIA rechazó las conclusiones, asegurando que los interrogatorios sí obtuvieron información valiosa, es decir, que sí valió la pena la tortura de estos 119 sujetos. Dentro de las quejas se encuentran abusos por brutalidad en los interrogatorios, que van desde la simulación de ahogarlos hasta provocarles la pérdida del calor corporal, haciéndolos dormir semidesnudos sobre planchas de concreto hidráulico heladas, y a otros manteniéndolos despiertos hasta por 180 horas sin que pudieran parpadear. Algunos otros, y esto es horroroso, lo que les voy a decir es una imagen verdaderamente grotesca, así que por favor tomen su criterio y sus debidas precauciones, pero la CIA les practicó a algunos de estos sospechosos alimentación e hidratación por vía rectal. Es decir, les penetraron el ano para inundarles los intestinos y el estómago de alimento y agua, para evitar que estos personajes, estas personas sujetas a tortura, pudieran dormir, pudieran descansar y pudieran estar en paz sin dolor. Estas prácticas brutales de la CIA, pues lo único que han hecho es precisamente alertar, porque si la ayuda ofrecida por el presidente Barack Obama llega a territorio mexicano, esto es lo que le depara a muchos de nuestros estudiantes. Así que estamos en alerta roja. Vamos a unos cortes y volvemos con este espeluznante suceso que puede ocurrir en territorio nacional. ¿Quieres que te bese? Creo que eso me gustaría, sí. Del trauma a la vanidad. Prendes el boiler, no te metas. Angelitos, no se lo pueden perder. Escúchenos todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Solo por Voces Ciudadanas. Cositas alto, te haces el exquisito. Yo me quedo más puesta que un soldadito. Arrancas el coche y De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Vamos a darle una sacudida al país, porque
México demanda un nuevo rumbo. Movimiento Ciudadano. Es la 1:03. Pues estamos de vuelta después de haber escuchado estos espeluznantes relatos de ultratumba de cómo opera la CIA en otros países y que podría estar tocando la puerta de la República Mexicana para entrar con la aquiescencia del señor secretario de la Marina y de este magistrado que dice también que ya basta, que los estudiantes de Ayotzinapa no son más que un pretexto para desestabilizar al país. Estas mentalidades retrógradas y petrificadas son las que hay que eliminar, porque son parte de esa enorme caparazón que utiliza el capitalismo global para ocultar la explotación y la vejación de los seres humanos en aras de la acumulación de riquezas. Tal es el caso que un mexicano, esos con valor que se dan en esta tierra, que irrumpió en el acto del Premio Nobel enseñando una bandera mexicana y una cartulina en donde le pedía a Malala, esta chica que ha sido literalmente expuesta a las más brutales vejaciones por exigir sus derechos como mujer, pues ha sido detenido por las autoridades noruegas. Fíjense nada más, Noruega, un país considerado de primer mundo, con el índice per cápita más alto del planeta, con el nivel de calidad de vida por encima incluso de los Estados Unidos y de cualquier país industrializado de la Unión Europea, se da el lujo de detener a un muchacho que en ejercicio de un derecho fundamental de la libre expresión, pues hoy tiene que pagar las consecuencias de su acto y está detenido. La primera pregunta que nos surge y que no le ha surgido a la embajada y al consulado mexicano en Noruega es: ¿cuáles son los cargos? ¿Por qué está detenido? ¿Por qué se le acusa? ¿De qué y quién lo acusa? Sin embargo, el muchacho está detenido por haber irrumpido en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Un hombre que exige paz para su territorio, que exige trato digno para los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y para muchos otros estudiantes que han sido desaparecidos y que todavía no lo sabemos, de acuerdo a todas las fosas clandestinas que se han encontrado últimamente, y de todos aquellos que por el solo hecho de expresarse y marchar han tenido que aguantar toletazos y baños de gas pimienta, de gas mostaza, de gas lacrimógeno, precisamente porque las mentalidades retrógradas del capitalismo global exigen represión para contener la expresión social en aras de que el capital siga explotando y generando las riquezas que a ellos tanto le benefician, pero que tanto perjudican a miles de millones de personas en todo el orbe. Así que vaya desde aquí un llamado atento a las autoridades de relaciones exteriores mexicanas para que se nos informe el paradero de este muchacho que ha tenido la gallardía de levantar la voz y de exigir que en el Premio Nobel se hable de México, de lo que está pasando con los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, de lo que está pasando con los desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, con lo que pasa todos los días, con los asesinatos en Michoacán, con lo que pasa todavía hoy en diferentes municipios del estado de Guerrero, en donde el narcotráfico controla a las autoridades civiles y también a las militares, con el desgobierno provocado por la superficialidad y la corrupción del señor Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera. Un hombre con el valor de levantar la voz, al cual le damos nuestro total e incondicional respaldo, está preso en Noruega sin saber de qué se le acusa, y las autoridades mexicanas lo único que hacen es poner a su servicio la información del consulado.
Queremos saber, señor secretario de Relaciones Exteriores, ¿qué pasa con nuestro paisano que está detenido en Noruega? ¿De qué lo acusan? ¿Por qué lo acusan? ¿Y cuál es el trabajo y la labor que el cónsul y el embajador de Noruega han desempeñado en beneficio de este compatriota detenido y vejado en sus derechos más fundamentales? Así que esperemos que este señor canciller nos dé una respuesta. Le decimos al señor Meade, háblenos o escríbanos por Facebook. Estamos en Voces Ciudadanas Radio. Mándenos un correo electrónico o háblenos por teléfono. Queremos saber por qué este compatriota está detenido y por qué las autoridades mexicanas no han hecho nada al respecto. Así que esperamos su llamado, señor secretario de Relaciones Exteriores, esperamos su intervención aquí en La Cháchara, en Voces Ciudadanas Radio, para aclararle a todos los ciberescuchas y a la sociedad mexicana, que bien lo merece, por qué está ocurriendo esto en Noruega. Les repito, este modelo de país de primer mundo, que hoy, en un atropello flagrante de los derechos más fundamentales, tiene detenido a un joven mexicano que lo único que hizo fue exhibir una pancarta y pidiéndole a esta joven, Malala, que hablara del caso de los jóvenes en México, que hablara en su discurso de lo que está pasando. Tiene una bandera mexicana este joven detenido y no sabemos cuál es su paradero hasta este momento. Así que, por favor, si alguien sabe algo, comuníquenoslo para poderlo difundir. No es justo que una persona que se atreve a levantar la voz en contra de una injusticia sea literalmente llevado a prisión sin acusación alguna, sin saber por qué y mucho menos sin saber cuándo lo van a soltar. Y ya que hablamos de Ayotzinapa, tenemos otra nota que no es nada agradable, pero que también forma parte de esta descomposición nacional. Resulta que los estudiantes de la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas tomaron el campus denominado Siglo XXI para exigir que a 2 alumnos les sean reconocidas las calificaciones aprobatorias obtenidas en cursos de nivelación, porque demandan, de lo contrario deberán causar de nueva cuenta la licenciatura desde primer semestre. Los afectados asisten actualmente al 5º semestre, es decir, nuevamente una decisión administrativa absurda, irracional e infundada da pauta para el levantamiento de los estudiantes ahora en el estado de Zacatecas. ¿Cómo es posible que a alumnos de 5º semestre se les exija acreditar una calificación o de lo contrario se les sancione con repetir nuevamente desde el inicio toda su licenciatura? Esas medidas autoritarias, arbitrarias y abusivas no son más que el reflejo de los modos de gobierno que imperan en todas las universidades públicas y que al respecto los estudiantes del Politécnico han levantado la voz. Necesitamos modificar el campo y el marco legal de actuación de las autoridades administrativas de las instituciones de enseñanza superior. De lo contrario, tenemos campo fértil y propicio precisamente para los levantamientos estudiantiles que dicen todos al unísono: ya basta, basta de abusos, basta de atropellos, basta de querer imponer una norma caduca, obsoleta y absurda con la cual puedan golpetear y regir a todos los estudiantes. Nuevamente, como ustedes lo saben, el inexorable tiempo nos ha alcanzado, se acaba, nos tenemos que despedir, no sin antes decirles que en la medida de lo posible les la pasen bien. Les mandamos un enorme abrazo, un apapacho en este Día de los Derechos Humanos. Les deseamos la mejor y más feliz de las Navidades en este mundo convulso y nos vemos
entrando en enero el próximo año, porque hoy es el último día de transmisión de La Cháchara. Así que enhorabuena, muchos romeritos, mucho pavo, muchas ensaladas, un enorme abrazo y un beso donde quiera que se encuentren. Desde aquí, nuestra solidaridad y nuestro apoyo incondicional a la dignidad humana y a la calidad de vida que todos merecemos. Un abrazo, Malala, muchas felicidades y recuerden, nos hacen falta 43 jóvenes que no van a cenar esta Navidad en casa. Hasta la próxima. Desde la ventana de una habitación, un hombre normal ve como la lluvia cae en la ciudad. Dicen que el agua purifica. Piensa, ojalá fuera verdad. Una vez más el superhéroe acude. Alguien me necesita, las marcas poner mi símbolo en las nubes. Solo me llaman cuando todo lo demás falla y urge encontrar a alguien que no se arrugue. La moral no es más que otro lastre más que impone la sociedad para impediros volar. No hay malos muy malos, ni buenos muy buenos. Fuera de los cuentos, todo se vuelve mucho más complejo. Con el glamour de la verdad más cruda, monto en mi superbuga en busca de nuevas aventuras. En la ciudad gobiernan chulos, prostitutas, polis corruptos, coslada, basura. Lo que me piden esta vez es tan difícil que ni siquiera yo sé bien si podré servirles. Supervillanos han raptado a inocencia, pretenden que yo dé con ella y la devuelva ilesa. Pero hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Siempre es más fácil pedir que trabajar. Desidia es la reina de esta ciudad, dicen hey, todos quieren a un superhéroe que les arregle lo que ellos no pueden. Muchas veces es más simple delegar que afrontar la responsabilidad. ¿Y dónde empiezo a buscar? Inocencia podría estar en cualquier lugar de la gran ciudad. Quizá tenga una pista y una cantina clandestina que regenta el señor Envidia. Lo tengo claro, si me han llamado es porque diplomacia ha fallado, así que entro a saco. Escúchame, bastardo, no estoy jugando, dime algo, te mato. Es curioso observar a las personas, la violencia es una mierda, pero funciona. Señor Envidia dice que señor Odio es el capo, es la mente que ha planeado este rapto. Dar con él va a ser más complicado, él es el... Por hoy el tianguis se cierra, pero te esperamos la próxima semana para otro gran remate en La Cháchara. Claro, solo por Voces Ciudadanas Radio. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.